Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuánto estamos contentos de estar en este lugar? ¿Cuánto le podemos regalar un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Gloria a Dios, bendito sea su grande y glorioso nombre. Hermanos, les invito a que me acompañen al libro de Ruth. Estaremos leyendo el capítulo 1 en su totalidad. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Libro de Ruth, capítulo 1 en su totalidad. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ¿hay alguno de ustedes en este lugar que no haya confrontado una situación difícil, aún siendo hijos de Dios? Que no haya tenido que tomar una decisión difícil en un momento donde las cosas no estaban tan bien. En nuestro diario vivir, siempre vamos a estar sujetos a tomar decisiones. Siempre. Habrá un motivo para tomar decisiones. Algunas serán pequeñas, con menos riesgo, y otras serán más grandes y de mayor importancia y con mayor riesgo. En estos momentos de dificultad, donde hay decisiones difíciles de tomar, no siempre la mente está centrada. No siempre la mente está viendo desde un punto objetivo. La hermana Mara, me recuerdo en la clase de la escuela dominical, cuando preguntaron este asunto de que si un hermano debería orar por otro, o si un hermano debe acostumbrarse a pedirle a otro hermano que ore por él. La hermana Mara mencionó que hay momentos que estamos tan afligidos, tan llenos de problemas y situaciones, que necesitamos que otra persona ore por nosotros. Necesitamos que otra persona le diga a Dios, dale dirección a ese hombre. Ayúdalo a pensar. Ayúdalo a pedir. Trata con él. Mejora su situación. Porque tal vez en ese momento nosotros no tenemos la capacidad de pedir adecuadamente. Saben, hermanos, cuando yo estaba viendo la situación de Boca del Toro y todo lo que se estaba dando, pasaba por mi mente, ¿cómo es posible que mi país haya llegado a esa situación? ¿Cómo es posible que no tengamos ningún tipo de dolor por lo que estaba ocurriendo en ese lugar por parte del gobierno? ¿Cómo es posible que se haya tratado a la gente peor que a los animales? ¿Cómo es posible que eso haya sucedido en mi país? Y ciertos sentimientos te embargan hasta que tú deseas vivir en otro país. Pero yo me puse a pensar, ¿en qué país no hay problema? Estamos en los tiempos difíciles. La situación está igual en Panamá, en Rusia y en todos los países del Medio Oriente. ¿Dónde podemos ir? A la presencia del Señor. Es el lugar más seguro. Es el lugar que nos daría dirección. Es el lugar que nos daría cobertura. Es el lugar que nos ayudaría en momentos donde no sabemos qué hacer. Pero en la actualidad, hermanos, vivimos un evangelio totalmente adulterado. Un evangelio donde todo habla de prosperidad. Todo habla de arrebatar, de reclamar, de exigir, como que podemos exigirle al Señor. Nos venden la idea de que un hombre de Dios o una persona que le sirva al Señor no debe pasar dificultades. ¿Usted cree, hermanos, y lo pregunté al inicio, que por ser un servidor de Dios no vamos a tener dificultades? Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Jesucristo no dijo que la íbamos a pasar bien.
Jesucristo nos dijo que no íbamos a tener aflicciones. Él confirmó que sí la íbamos a tener. Pero también confirmó que Él estaría con nosotros en esos momentos. Entonces nos han vendido una idea equivocada, donde hay muchos cristianos y muchos hermanos nuestros que piensan que no deben pasar por momentos de aflicción, que piensan que no deben tener necesidad económica, porque son los hijos de un rey, somos los hijos de un rey, efectivamente. Pero vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por enfermedades, por situaciones económicas. Ahí es donde está la verdadera fe. Si no va bien todo el tiempo, ¿en qué tenemos que tener fe? Si las cosas están bien en todo momento, no tenemos problemas en la caja de seguro social, la educación está en su mejor momento, la canasta básica está barata, nuestros padres no se enferman, nosotros no nos enfermamos, ¿en qué vamos a tener fe? Entonces la fe se demuestra en los momentos difíciles. Mientras estamos en la buena, estamos en la buena. Pero ¿qué sucede cuando estamos en la mala? ¿Hay una verdadera fe por parte nuestra? ¿Confiamos verdaderamente en el Señor en ese momento? ¿Por qué vienen los tiempos difíciles? Estoy hablando de los cristianos. Los tiempos difíciles es un proceso de madurez. Nos da la oportunidad de ir madurando en el Señor, de ir confiando cada vez más en Él. Cada vez que el Señor nos da una victoria dentro de las situaciones donde estamos viviendo, nuestra fe se fortalece aún más. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién debo consultar en tiempo de dificultad? ¿Al compañero que se graduó conmigo en la universidad? ¿A la vecina que habla de un balcón a otro? ¿Al compadre? ¿A dónde debo acudir? Debo acudir primeramente a la presencia de Dios. Y si mi agonía es muy fuerte, o si mi desesperación es tan grande, tengo un montón de hermanos en Cristo. Tengo personas que pueden orar por mí. Tengo personas que pueden interceder. Tengo personas que me pueden abrazar y decirme, José, las cosas van a mejorar. Sigue confiando en el Señor. Animados los unos a los otros, dice la palabra. Pero si me voy a la persona equivocada, si no hago lo que tengo que hacer adecuadamente, ¿ustedes piensan, hermano, que la crisis no puede edificar nuestras vidas? Yo pienso que cuando estamos en crisis es cuando más nos edificamos. Y sabemos eso todo lo que hemos pasado por situaciones difíciles. Y si no me equivoco, aquí nadie se ha escapado. Nadie se ha escapado de un momento difícil. Nadie se ha escapado de una situación que no esperaba. Nadie ha sido asombrado por una situación que no estaba en tu mente. Ni siquiera tú pensabas que eso iba a suceder y sucedió. En el mundo vamos a tener aflicciones, aún sin esperarlas, aún sirviéndole al Señor. ¿A dónde acudimos? ¿A dónde iremos? Proverbio 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, y Él enderezará tus veredas para que no pisemos equivocadamente, aun cuando estamos pasando por ese mal momento, para que no tomemos decisiones ni caminos contrarios a la voluntad de Él. Tenemos que acudir a la presencia de Él. Tenemos que poner nuestro corazón y confiarnos en Él en todo momento. No en la vecina, no en el compadre, en la presencia del Señor.
Muchas veces no confiamos en Dios. Muchas veces cometemos esa falla, cometemos ese error. Actuamos bajo nuestra propia opinión o bajo nuestro propio criterio, aún siendo servidores de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a tener un hijo. Entonces lo dijo cuando tenía 75 años Abraham. Y Abraham tuvo ese hijo a los 100 años. 25 años de diferencia. Cuando Isaac nace, su hermano tenía 13 años. Alguien tuvo la estupenda idea de ayudar al Señor. Alguien se adelantó a los planes del Señor. Usaron a una sierva antes de lo que el Señor había propuesto. Y de ahí nació Ismael. Y como alguien tuvo la formidable idea de ayudar al Señor, eso es parte de los conflictos que tenemos en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Hermanos, Dios no necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No tiene falla. Nuestros planes sí tienen falla. Los de Dios no tienen falla. Y tenemos que aprender a esperar en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Podríamos emprender caminos diferentes a lo que Dios tiene preparado para nosotros, por no esperar el tiempo adecuado. Y podemos pensar que es normal, porque mi capacidad intelectual da para eso, porque yo tengo 30 títulos universitarios, porque yo soy el mejor predicador de los redimidos. Nada de eso importa. Recuerden que toda acción trae una reacción y toda decisión trae una consecuencia, positiva o negativa, pero va a traer una consecuencia. Y si no está en manos del Señor, no espere que esa consecuencia sea la más positiva. ¿Y sabe lo triste de esto, hermano? Es que lo sabemos. Lo sabemos. No es que somos ignorantes de ese tema. Sabemos que debemos consultar al Señor para todo. Y muchas veces no lo hacemos. Decidimos utilizar nuestros propios métodos, nuestras propias formas. Cuando hemos visitado a los indigentes que están en la calle, yo diría, sin temor a equivocarme, que más del 30% de ellos le sirvieron a Dios. Conocieron a Dios, le sirvieron en un altar, predicaron, alabaron, fueron instrumentos de bendición para algunas personas, estoy más que seguro. Pero en algún momento dieron un paso equivocado. En algún momento tomaron una decisión sin consultar a Dios. En algún momento perdieron el camino. Y nosotros no somos inmunes a una situación como esa. No, hermano José, eso no me puede suceder a mí. Yo tengo 20 años sirviéndole al Señor. Oh, varón recto, perfecto, apartado del mal, temeroso del Señor. ¿No pasó por un momento difícil? Aún sirviéndole al Señor. Porque todo está dentro de la voluntad de Dios, no de la voluntad nuestra. Todo está dentro de la voluntad del Señor.
Entonces tengamos mucho cuidado de pensar que porque tenemos 20 años de servicio, 15 años, porque el Señor me utiliza en esto y en aquello, soy inmune a caer. No, puedo caer. Puedo caer, puedo tomar una mala decisión. Puedo hacer algo que no sea correcto delante de Dios y aún no haciéndolo, escuchen, también podría caer, porque puede estar en la voluntad de Dios. ¿O hizo algo malo? No, nada. Le tocó vivir un proceso dentro de la voluntad del Señor. Entonces no piensen que estamos inmunes. No lo estamos. No piensen que nuestras decisiones son mejores que las de Dios, porque no las son. Mientras estamos en las buenas, mientras estamos en los mejores momentos, tal vez puede llegar un momento en que usted llega a pensar, no necesito a Dios. Yo compartí con la hermana Dalila hace un tiempito atrás. Yo tengo 14 años de estar con los redimidos. Cuando llegué a este lugar, llegué bajo una situación económica muy difícil, bajo problemas donde mi padre estaba enfermo, me tocaba sostener 2 hogares y la situación no era la más agradable. Perdí un trabajo donde yo era el tercer jefe de esa empresa, con un buen salario. Y sabe, hermano, en ese tiempo yo no era creyente. Lo más cercano a Dios era me persinaba en la mañana. Y estaba cubierto todo el día, solamente por persinarme. Claro, era efectivo. Nada más me persinaba. Estaba cubierto, para adelante. No entendía nada. A pesar de ser un jefe. A pesar de tener un cargo en un departamento. Y lo que compartía con la hermana Dalila, que 14 años después, entiendo que fue la voluntad del Señor. Fue su voluntad. Porque mientras yo estuviera en la buena, yo no iba a buscarlo. Ahí estuviera todavía. Ahí estuviera en esa empresa. Yo no hubiera buscado de la presencia de Dios. No me hubiera interesado conocer a Dios. Pero a veces Dios tiene que doblegarte. Tú eres un escogido. Dios va a encontrar el método de que tú llegues. Tal vez mi método era que Dios tenía que doblegarme. Tengo que doblegarte y te vas para la iglesia. Los que conocen mi testimonio saben que yo llegué aquí solo. Un buen día me sentí oprimido, me sentí que no sabía qué hacer. Mi mente cuando salí de Villa del Carmen, voy para Calle Primera, todavía no existía nada de lo que existe ahora en Calle Primera, eso era puro mar. Decía yo, voy para allá a despejar la mente. Amigos, compañeros, hermanos, yo no llegué a Calle Primera. Por algún motivo yo paré el bus aquí. Paré el bus ahí, hermano. Me bajé. Caminé. Cuando estaban iniciando Dui Center. Di vueltas y di vueltas y di vueltas. Vendían muchas flores en ese sector, Y finalmente venía un señor con una carretilla. Hasta el sol de hoy yo no he vuelto a saber de ese señor. Venía con una carretilla. Y le pregunté, señor, ¿usted sabe por dónde hay una iglesia? En mi mente no estaba pensando ni en iglesia. Yo no sé por qué se me ocurrió decirle eso. Usted sabe dónde hay una iglesia por aquí cerca. Y me dice, tú ve ahí, en la entrada de Nazareno. Ahí están construyendo una. 14 años, señores, desde aquel entonces. Entré aquí y hoy entiendo, 14 años después, que esa fue la voluntad del Señor. No mía. No mía, hermano. Soy honesto. Yo nunca pensé venir al Nazareno. Yo iba para Calle Primera. Y ahora cuando veo a Calle Primera totalmente transformada, también sé que es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no piensen que no podemos caer. No piensen eso. Todo está dentro de la perfecta voluntad de Dios. El versículo 1, hermano,
de este pasaje es el que más me llama la atención de todo lo que yo he dicho. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hermanos, en el tiempo que gobernaban los jueces, era un tiempo de caos. Josué acababa de morir. El pueblo de Israel quedó sin un guía verdadero. No tenía un líder. No tenía un rey. El pueblo andaba al garete en todas las circunstancias. Y Dios decide levantar jueces. El pueblo estaba totalmente perdido en idolatría, en decadencia moral, en conflictos. Y Dios decide levantar jueces para poder subsanar esa situación. ¿Qué me hace saber este pasaje? Que en los momentos más difíciles, Dios está presente. Dios está presente. Dios hace lo que tiene que hacer en esos momentos difíciles. Y dice que hubo hambre en aquel tiempo. Hambre. Si Dios le prometió al pueblo de Israel que mientras ellos fueran obedientes, ellos no iban a tener esos tipos de problemas. Pero estamos hablando de un periodo de caos, un periodo de desobediencia, un periodo de idolatría, un periodo de decadencia moral. Entonces tenemos dos aspectos. Reinaban los jueces y había hambre. Los jueces no solamente eran líderes, también eran intérpretes de la ley de Dios. Eran mediadores de disputas. Esos eran los jueces de paz de aquella época. Y eran los que comandaban las guerras cuando era necesario. Porque también el pueblo de Israel era oprimido por otros pueblos. Todo permitido por Dios. Pasaron hambre por dos motivos, posiblemente según los teólogos. Uno, por la falta de lluvia. No había lluvia en ese tiempo. O en ese periodo no hubo lluvia. ¿Qué quiere decir? No hubo producción, no hubo agricultura. Estaban pasando por esos tiempos difíciles. Y dos, por la destrucción y los robos de los pueblos que lo oprimían a ellos. Son dos posibles posibilidades de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Todo por el factor de la desobediencia. Otro factor que me llamó la atención es que un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él, su mujer y los dos hijos. El nombre de aquel varón, era Elimelech. La palabra Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Un varón llamado Elimelech. Y el de su mujer era Noemí, que significa dulzura. Una persona agradable. Y el nombre de sus dos hijos, que eran Mayón y Queyón. El nombre de esos muchachos era enfermedad y debilidad. Dice que eran efrateos de Belén de Judá y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Dos motivos para no estar en este lugar. ¿Alguien sabe de dónde proviene la descendencia de Moab? Dice que los ángeles sacaron a Lot de aquella ciudad, Sodoma y Gomorra. Le dijeron a él y a su familia, escape, váyanse a los campos, porque va a haber destrucción, escapen. Pero en un momento él le dijo, ya que tuvieron misericordia de mí, permite que no sea en el campo, sino que me vaya a la ciudad, a un lugar.
diferente a al que ya había propuesto los ángeles. No le dieron, vayan al campo. Y él le pidió que por favor le permitiera ir a otro lugar. Ese lugar se llama Zoar, bíblicamente. Dice que cuando estuvo en ese lugar con sus hijas, porque la mujer volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal, él llega a ese lugar con sus hijas. Las hijas, temiendo de que no hubiera descendencia, lo emborracharon y cada uno se acostó con su padre. De ahí nacieron dos hijos, Moab, que es la descendencia de los moabitas, y el segundo hijo, que es Benjamín, tierra de Amón, descendencia de los amonitas. Entonces, partiendo de ahí, ya era un serio problema que ellos tuvieran en ese lugar. Dios lo tiene en un lugar en Belén que significa casa de pan. Yo salgo de ese lugar y me traslado a otro lugar donde Dios no quiere que yo esté en ese lugar, hermano. Entonces hay decisiones que cuestan. Hay decisiones que van a traer consecuencias. ¿Alguien se acuerda de Balá y Balán? Balá, rey de Moab, contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Dios no lo permite. Termina bendiciendo al pueblo de Israel. Pero a este profeta se le ocurre la brillante idea de decirle al rey, ya que no pude maldecirlos, tiéntalo con las mujeres moabitas. Llevar al pueblo de Dios al pecado, a la inmoralidad. Y desde aquel entonces es lo mismo que está afectando al pueblo de Dios. La inmoralidad. Pareciera que no nos gustan las mujeres hebreas y viceversa. ¿Debería un profeta, un hombre de Dios, llevar al pueblo de Dios a la inmoralidad, al pecado, a la desobediencia? Si nuestro mayor esfuerzo debe ser conducir al pueblo de Dios a su presencia, a su gracia, a su misericordia. En el tiempo que tengo de estar en este lugar, me he dado cuenta que nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Dios, su autoridad, su poder. Nosotros estamos agradecidos de que Dios permita que podamos hacer algo. No se trata de cuánto predico, cuánto canto, cuánto sé. No se trata de eso. Se trata que todo lo que yo hago debe ser para glorificar a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. En los tiempos del Antiguo Testamento las cosas eran blancas o negras, no había término medio. O cumplías o no cumplías. Y Dios decide traer a Jesucristo para que muera por nosotros. Y por su gracia estamos aquí. No porque somos merecedores de nada. Estamos aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No merecemos absolutamente nada. Nosotros somos los que debíamos estar clavados en aquella cruz. No Jesucristo. Pero me agrada, hermanos, lo que yo vivo en este lugar. Por eso yo soy muy agradecido con Dios por haber llegado a este lugar. Cada hermano entiende su posición. Cada hermano ha entendido a qué fue llamado. Cuando hay un ejército y hay una guerra, cada soldado sabe cuál es su posición. Y cuando logramos entender eso, logramos caminar en la misma dirección. Aquí yo no evito envidia de ningún hermano, no evito problemas por los liderazgos. Es más, el pastor una vez tuvo que decir que ni siquiera estamos interesados en quitarle el puesto al pastor. Cada uno ha entendido su posición. Y claro que tiene que subir un pastor de este lugar. Claro que sí. Pero va a ser en el tiempo de Dios. Va a ser en el tiempo que Dios decida que va a levantar un nuevo pastor en esta iglesia. Porque ya levantó uno.
Aquí tenemos uno. Y nosotros como soldados de Dios hemos entendido la posición que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hemos aprendido a caminar en la misma dirección, honrando el trabajo de cada hermano. Porque el trabajo de cada hermano también es valioso. El trabajo de cada hermano edifica tu vida, te ayuda a caminar. Y no se crea que porque estamos predicando aquí no la sabemos todas. No, no, señores. Cada vez que un hermano mío predica en este lugar, yo aprendo algo nuevo. Cada vez que un hermano mío trae la lectura de la palabra, Dios habla a mi vida. Entonces no la sabemos todas. Y entendemos cuál es nuestra verdadera posición en el reino. Y dice que en aquel lugar murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, pero también sus 2 hijos murieron. Estos 2 muchachos dice que estaban casados con mujeres moabitas. Y los 2 hijos también mueren. Muere su esposo, mueren sus 2 hijos. Ahí lo que quedó fue 3 viudas. En el tiempo del Antiguo Testamento, una viuda que quedara sin un familiar que la apoyara, estaba en serios problemas. Dependía de la bondad de las demás personas. Vivía prácticamente de las ofrendas de otras personas, de la caridad de otras personas. Y estas 3 mujeres quedan en esa posición, en uno de los niveles más bajos que podía haber en el pueblo de los hebreos. Quedaron bajo esta situación. Entonces dice que ella se levantó con sus 2 nueras de regreso de los campos de Moab, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ya la situación había mejorado. 10 años después, ese fue el tiempo que ellos estuvieron aquí. La situación mejoró y ella decidió regresar a su pueblo. ¿Alguien se acuerda del hijo pródigo? No importa que tú demores 10 años. Después que tú te estés arrepentido, Dios está dispuesto a recibirte nuevamente. Después que haya un verdadero arrepentimiento en tu corazón de tu mala actitud, de tu desobediencia, Dios está dispuesto a recibirte nuevamente con los brazos abiertos. A veces nos castigamos nosotros mismos. A veces es difícil perdonarnos nosotros mismos. Ya de por sí el perdón es difícil, pero no perdonarnos a nosotros mismos. Decir que no merezco a Dios. Y realmente hasta cierto punto es cierto. Pero Dios está dispuesto a recibirte. No porque lo mereces, sino porque te ama. Y vivimos una vida llena de frustraciones. Una vida diciendo que no puedo, que no debo, no avanzo, me quedo quieto. Veo todas mis dificultades. Veo todos mis errores. Pero no veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. No veo todas las bendiciones que Dios ha traído a mi vida. Los cambios que ha podido hacer. Señores, yo no soy perfecto. Yo tengo 1.000.000 de errores. Pero sé que Dios ha cambiado mucho en mí. Y dice la palabra que esto es hasta llegar a la altura del varón perfecto. Un paso a la vez, cada día a la vez, buscando mejorar, buscando acercarme a Dios. Porque por mi cuenta no lo haría. Decir que es mi intelecto, mi capacidad, es mentira. No lo haría. Dependo totalmente de lo que Dios quiera hacer en mi vida. Y logramos entender eso
y aprendemos a avanzar paso a paso, un día a la vez. Aprendemos a ver a nuestros hermanos y a nuestros semejantes a través de las mismas dificultades que nosotros hemos vivido. Aprendemos a tener paciencia. Aprendemos a ser considerados. Aprendemos a manejar la bondad. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Y cuando hablamos de frutos, no se trata de todo lo que yo pueda hacer. No se trata de cuánto puedo predicar, cuánto puedo cantar. No se trata de eso. Se trata de tu amor, de tu bondad, de tu mansedumbre, tu templanza. ¿Qué estás dispuesto a dejar para seguir a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para seguir a Dios? No, yo estoy maduro en el Señor. Yo predico, yo canto, yo alabo, yo hago y hago y hago y hago. ¿Y tu comportamiento? La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Todo buen árbol tiene que dar fruto. Y puedo hacer 1.000.000 de cosas para el Señor, pero si mi vida no cambia, si sigo siendo el mismo José Montenegro que entró aquí hace 14 años, si veo el dolor del hermano y no me interesa, ¿dónde están mis frutos? Por mucho que sepa hacer, por mucho que pueda manejar las situaciones dentro de la iglesia. Dice que Noemí le dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho ustedes conmigo y con los muertos. Y concede a Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. ¿Qué significaba eso? Esta mujer fue una buena suegra. Fue una mujer que influenció en la vida de esas dos muchachas. Tanto así que deseó misericordia de Dios para ellas también, como ellas la habían tenido con sus hijos y con ella misma y con el esposo que ya había muerto. Pero también deseó que hallaran descanso en las casas de sus maridos. Cásense de nuevo, tan jóvenes. Ya yo soy una vieja. Por eso fue que le habló del tema de que ustedes no van a esperar de que yo tenga un hijo, no lo van a hacer. Cada una tiene derecho de rehacer su vida. Entonces podemos hablar de que esta mujer fue una buena suegra. ¿Cuántos hemos tenido buena suegra en este lugar? Una mujer que se preocupó por las dos como si fueran sus hijas. Empiecen una nueva vida. Estas muchachas lloraron con ella. Eso habla de que había un afecto cercano, de que llegaron a apreciar a esa mujer. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le respondió, vuélvanse a su casa. Yo no puedo darle un hijo para que sea esposa de ninguna de ustedes dos. Le digo que mayor era la amargura de ella. Había perdido a sus dos hijos y a su esposo. La pérdida de ella iba a pasar. Ellas iban a rehacer su vida. Pero ya Noemí había quedado sola y vieja. Ella no veía la forma de poder rehacer su vida. Y sabía cuál era la situación social a la que ella estaba expuesta. Ella iba a quedar como una mendiga. Una persona que iba a depender de las ofrendas de los demás. Así se veía ella en ese momento. Y dice que nuevamente alzaron su voz y Orfa la besó. Mas Ruth se quedó con ella. ¿Saben qué significa la palabra Orfa, hermanos? Cuello. También significa
cervatillo. ¿Por qué cuello? Cuando habla de cuello, habla la parte de la nuca. ¿Ustedes se acuerdan de un dicho que tenían nuestros padres hace tiempo? Que decían que éramos más tercos que la nuca, porque la nuca no tiene control. Y un cervatillo es un animal parecido a un cabrito, pero no tiene cuernos. ¿Alguien sabe cuál es el comportamiento de los cabritos? Son tremendos. Nadie los controla a ellos. Y son animales de granja. ¿Por qué Ruth dice eso? ¿O por qué lo expone la palabra? Ruth le dice a su suegra, respondo, te ruego que, que no deje que yo me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo contigo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo, y donde quiera que tú mueras, yo moriré. Eso fue por parte de Ruth. Orfa no. Orfa regresó atrás, y dice que regresó a sus dioses. Ahí es donde hablamos de la terquedad. Ya ella estaba influenciada, ya ella había aprendido a adorar al Dios de Israel. Pero como la suegra le dijo que regresara, regresó a su vida anterior. Ruth decide quedarse con su suegra. Y no solamente decide quedarse con su suegra, tu Dios será mi Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a llevar la luz al mundo. Somos llamados a ser instrumentos para que otros puedan acercarse a los pies de Cristo. Pero tendremos ese tipo de influencia. Tendremos la llenura del Espíritu Santo necesaria para que nosotros como instrumento podamos traer a otros a los pies de Cristo. Realmente estamos en esa búsqueda diariamente. Saben, hermano, una de las decisiones más difíciles que debe haber para cualquiera de nosotros es mantenernos en el camino del Señor. Hemos visto tantas cosas que muchas veces el estar aquí, servirle a Dios, a pesar de lo que nosotros vemos, a pesar de los tratos que hemos recibido en algún momento, no ha sido fácil. Y solamente Dios ha podido sostenernos en este lugar. Solamente Dios ha permitido que su servidor tenga 14 años en este lugar. Y no sé cuántos años tendrá cada uno de ustedes. Pero también sé que el recorrido de ustedes no ha sido fácil. Y sé que por la mente de algunos ha pasado hasta el hecho de querer guindar los guantes en algún momento. Pero Dios no ha sostenido en este lugar. Y si Dios no ha sostenido en este lugar, es porque Dios ve que hay un potencial en cada uno de nosotros. Un potencial que puede ser utilizado. Podemos ser un vaso de honra, pero tenemos que llenarnos de Dios primeramente, porque no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo salir a la calle, no puedo salir a ningún lugar, venir a predicar a este sitio, si no tengo llenura. Si no hay llenura del Espíritu Santo, porque no vengo aquí a darle absolutamente nada a ustedes. Salgo a las calles a llevar nada, porque no llevo nada en mi corazón. El Espíritu de Dios no está conmigo. Y tal vez tengo un léxico bonito y una buena manera de hablar, pero no estoy dando absolutamente nada, porque no tengo llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante entender que no somos nosotros, hermanos. Somos el instrumento, somos el vaso de honra, somos lo que Dios utiliza. Y nos sentimos honrados, vuelvo y lo repito. No podemos llenarnos de ese tipo de vanidad, por decir una palabra, de orgullo. Ah, no, porque yo no soy nada. La Biblia dice siervo inútil. Estás haciendo lo que tienes que hacer.
Cuando resucitaron a Lázaro, Jesús dijo, muevan la piedra. Aquí todos estamos llamados a mover piedra. Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Hay que mover la piedra. Y debemos estar totalmente agradecidos de mover esa piedra. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Dice que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La Biblia establece que él no tenía un lenguaje muy categórico ni muy bonito, pero anunciaba la llegada del Mesías. Era un hombre rústico, ordinario, hasta en su forma de vestir y de comer. Pero el trabajo de él era anunciar la llegada de Jesucristo. Cuando yo veo ese pasaje, sé que no se trata ni siquiera de palabras bonitas. Se trata de hacer lo que Dios ha mandado hacer. Muchas veces tenemos el temor de pararnos en un púlpito. Tenemos el temor de hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Dios no está esperando que tú hables muy bonito. Dios está esperando que tu boca sirva para bendecir a otros. Dios está esperando que tú te intereses. Dios está esperando que tú lo glorifiques en todo momento. Dios está esperando que tú sepas reconocerlo a Él en todos tus caminos y que entienda que a pesar de las dificultades, porque no van a faltar, no van a cambiar, olvídese de ese evangelio de la prosperidad. Dios no prometió en ningún momento volvernos ricos a nosotros. Dios lo que prometió es que iba a estar con nosotros hasta el final del mundo. Y si Dios te enriquece a ti económicamente, es la voluntad de Dios. No es una promesa, es su voluntad. Porque si no, no hubieran pobres en el mundo. Y no vi a los 12 apóstoles llenos de dinero tampoco. Lo vi pasando dificultades. Lo vi lleno de problemas. Lo vi llevando el evangelio a pesar de que lo querían matar. Así yo veo a los 12 apóstoles. Yo no veo a los 12 apóstoles predicando que ellos iban a tener casa y carro y que no iban a tener problemas. Yo no tengo una imagen de los 12 apóstoles ni bíblicamente leyendo que trate ese tema. Y Dios te puede bendecir, vuelvo y lo repito, es la voluntad de Dios. Dios puede darte dinero. Pero créanme, hermanos, que si Dios te da dinero y tú no lo usas para bendecir a otras personas, tú no tienes absolutamente nada por mucho dinero que tengas. Porque esa es la voluntad del Señor. Que tú puedas bendecir a otros. Estas mujeres tuvieron que escapar junto con su familia, Elimelech junto con sus hijos, su esposa, porque estaban pasando una mala situación. Escapan a otro lugar que no era agradable al Señor. 10 años, puras situaciones negativas, hasta cuando esta mujer decide regresar a su lugar de origen, de donde nunca debió salir. Hay lugares donde nosotros nunca debemos salir. Nunca debemos salir de la presencia de Dios. Nunca debemos salir de la casa de Dios. Nunca debemos apartarnos de los hermanos en Cristo. Porque dejamos de unirnos, de congregarnos, de orar los unos por los otros. Dejamos de hacerlo en algún momento y nos apartamos a una vida que no tiene que ver nada con Dios. Entonces buscamos el parking, buscamos la cervecita, buscamos el problema, el dolor de cabeza y nos olvidamos que Dios existe. Gracias a Dios nos hemos podido mantener en este lugar. Gracias a Dios Él ha enderezado nuestras veredas. Gracias a Dios Él se preocupa por nosotros día con día. Todos saben aquí que yo perdí mi negocio cuando vino la bendita enfermedad esta. Lo perdí. Pero hasta el sol de hoy Dios me ha sustentado. Entonces no podemos negar a Dios cuando estamos en momentos difíciles. Es cuando más fe deberíamos tener. Es cuando más debemos ponernos en las manos de Él.
Señor, me abandono totalmente. Tú eres el que tiene control de mi vida. La Biblia dice que el dinero y la plata es tuyo, no mío. Y tú sabes lo que yo necesito para vivir. Dios lo sabe. ¿Y a quién no le gusta la comodidad? A todos. A todos nos encanta la comodidad, ¿sí o no, hermanos? Dice el hermano Luis, ¿a quién no le gusta vestir bonito? A todos. ¿A quién no le gusta que haya comodidad en su casa? A todos. Todos nos gusta. Pero Dios sabe la medida que tiene que entregarte. Y Dios sabe por qué no te da más ni menos. El mismo Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Entonces, hermano, aprendamos a poner todo en manos de Dios. Aprendamos a saber que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí a la suerte de que no, que nos tiraron al mundo y cada uno vaya a ver lo que va a hacer. Dios tiene control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. De todo. Y cuando tenemos que ser agradecidos. Y cuando no tenemos que ser aún más agradecidos. Para que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. Para que Dios sepa que confiamos en Él. Si un día me toca comer camarones o langostas, bendito sea el Señor. Y si otro día tengo que comer arroz con huevo, bendito sea el Señor, gloria a Dios. No falta comida en mi casa. El apóstol Pablo llegó a decir que él aprendió a vivir tanto en la opulencia como en la necesidad. Le sigo sirviendo a Dios igual, porque Él tiene control de mi vida. No lo que está sucediendo en el ambiente, no la política, no Molino, no la guerra en el Medio Oriente. Dios tiene control de mi vida y de la vida de cada uno de ustedes. Y lo importante es que la lógica de Dios no tiene falla. La lógica de Dios es perfecta. La lógica de Dios tiene interés por cada uno de nosotros. Lo que sucede es que nosotros no lo entendemos. Dios tiene interés por cada uno de nosotros. Dios no ha dejado de desinteresarse por usted. No importa por qué situación esté pasando. No tomemos decisiones sin consultar a Dios. No lo hagamos. Espere siempre la respuesta en Dios, aunque demore 25 años. No vayamos a lugares donde Dios no quiere que estemos. Nada de regresamos. Quédate en Belén pasando tu dolor de cabeza. Dios te tiene cubierto en ese lugar. Dios te tiene cubierto en el templo de los redimidos. No busca otro lugar, quédate aquí. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay hombres que Dios ha traído para mejorar lo que hay en este lugar. Porque tal vez no teníamos la guía correcta. Tal vez no estábamos dando pasos correctos. Pero hasta por eso Dios se preocupa. Entonces aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a entender que su palabra es bálsamo a nuestros huesos, a nuestras vidas, a nuestros corazones. No nos refugiemos en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que por lo contrario podría apartarnos de su presencia. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Sí. Con infinito amor, dice la palabra. Con infinito, inagotable. Estoy dispuesto a perdonarte 70 veces 7. Estoy dispuesto a levantarte las veces que tú te caigas. Pero tienes que confiar en el Señor. Dios es bueno. Y todo el tiempo póngase sobre sus pies.